Hola a todos, soy estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia y de EDAD, tercer semestre. Hoy trataremos de explicarles el tema de integraciones metabólicas, entonces veamos de qué se trata. Integración del metabolismo. Habitualmente, el estudio del metabolismo hace énfasis en el análisis de la célula de manera aislada, sus reacciones, enzimas y componentes estructurales. La integración del metabolismo hace referencia o comprende la integración de todos los órganos que usan y generan combustibles e interactúan para mantener un equilibrio dinámico adecuado a las diversas situaciones que enfrenta el organismo en el transcurso de la vida. Este equilibrio dinámico se refiere no solo a la adecuada distribución de los componentes energéticos, sino también al apropiado abastecimiento y eliminación de los diferentes metabolitos, productos de la función celular. Acá, en este cuadro, podemos observar el metabolismo de combustibles en los principales órganos. Se detallan los principales metabolitos combustibles importados y exportados por cada órgano junto con sus rutas energéticas y combustibles de reserva. Por ejemplo, acá vemos que el tejido del cerebro, combustible almacenado, ninguno, combustible preferido, la glucosa, inanición, cuerpos cetónicos y combustibles exportados, ningunos. Vemos que el músculo esquelético en estado de reposo como combustible almacenado tiene glucógeno, como combustible preferido ácidos grasos, como combustibles exportados ninguno. El músculo esquelético en estado de ejercicio, el combustible almacenado ninguno. De reserva, creatina, fosfato. En combustible preferido, glucosa, inanición por proteínas. Combustibles exportados, lactato, alanina. Y así sucesivamente. El hígado, combustible almacenado, glucógenos, triacilglicéridos, regula la glucosa. En combustibles preferidos, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. Y como combustibles exportados, ácidos grasos, glucosas, cuerpos cetónicos. Acá vemos un ejemplo de convergencia de cómo se relacionan por metabolismo comunes las tres vías. La alimentación tiene principalmente tres componentes: triglicéridos, que serían las grasas, después de hidrolizarlas en el epitelio del intestino, se transforman en triglicéridos, y los polisacáridos, que son los polímeros de la glucosa y las proteínas. Los polisacáridos se degradan a glucosa, la cual es el principal componente energético que utiliza el ser humano para proveer energía. La glucosa entra en la glucólisis y como resultado nos da piruvato, el cual tiene 3 átomos de carbono. Pasa por un proceso de descarboxilización formando acetil-CoA. Acá vemos que tenemos el piruvato, el cual por un proceso de descarboxilización nos da acetil-CoA. Este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, que es el que produce la cantidad del ATP para hacer todos los procesos metabólicos que necesitamos. El ciclo de Krebs entra finalmente a la cadena respiratoria para formar los compuestos de esta energía. Los triglicéridos, cuando se hidrolizan, forman el glicerol y los ácidos grasos. Estos se degradan por medio de la beta oxidación, produciendo acetil-CoA que va
al ciclo Las de proteínas se degradan en el monómero más pequeño, que son los aminoácidos. Entonces, como vemos acá, las proteínas se degradan en monómeros más pequeños llamados aminoácidos. Los aminoácidos dependen siempre de la estructura, están formados por un grupo amino y un grupo carboxilo y una cadena lateral, en donde el nitrógeno es tóxico y toca sacarlo por la vía de la desaminación oxidativa y no oxidativa, y el ciclo de la urea deshacemos ese nitrógeno que se elimina por la orina. Entonces, de acuerdo a la estructura, los aminoácidos van a entrar en la cadena de acuerdo al grupo que tenían. Es así que estos pueden transformarse en piruvato. Estos pueden entrar directamente a acetil-CoA, a formar acetil-CoA. Y están los otros que hacen la desaminación o transaminación, pierden su grupo amino y forman un compuesto, que son los que pueden entrar directamente al ciclo del CRED. El ácido aspartico forma el oxalacetato y entra directamente al ciclo del CRED. Está la fenilalanina tirosina, forma fumarato y entra al ciclo del CRED. Está la isoleucina, metionina, valina. Estos se forman en succinil-CoA y entran directamente al ciclo del CRED. La arginina, astidina y prolina forman ácido glutámico y estos a la vez producen acetoglutarato, que van directamente hacia el ciclo del CRED. Acá queda claro cómo convergen las tres metabolismos. Y los compuestos energéticos más comunes son el piruvato y el acetil-CoA. En el organismo, la integración metabólica actúa conjuntamente y simultáneamente. No es que una célula que va a estar haciendo el desdoblamiento de los aminoácidos y otras de los lípidos, sino que actúan juntos. Y ese proceso de poder relacionarlos es lo que va a generar las señales que hagan que actúen mejor una o mejor la otra, o porque una empiece o la otra se deprima. Esto se llama metabolismo intermediario. Donde hay caminos comunes que pasan a través de compuestos de las mismas vías y que se dirigen hacia uno u otro camino según la circunstancia metabólica, la enfermedad, la patología o simplemente el estado, como el estado de ayuno, que en un individuo sano, o un estado de ayuno prolongado que por una causa no está comiendo. En este dibujo, el ser humano, por este sistema que tiene adquirido por la cultura, los años, la evolución del hombre, que tenemos de comer cada determinadas horas o determinado tiempo, hace que nosotros pasemos determinada cantidad de momentos con los alimentos en ese estado de absorción y por lo tanto de procesamiento. Después de eso, que lo podemos llamar un estado de alimentación, pasamos a un estado donde no hay incorporación de alimentos y el organismo debe utilizar esos recursos o formas que ha hecho para guardar, a lo cual llamamos un estado de ayuno temprano. Si nosotros dividimos el día de cualquier ser humano, tenemos casi la misma cantidad de horas de proceso absortivo. Se le llama cuando estamos absorbiendo los alimentos, y después un proceso de ayuno temprano, que simplemente cuando el organismo no incorpora alimento y está utilizando la reserva que se generó en esas últimas
4 o 6 horas anteriores. Cuando nos alimentamos, generamos energía, degradando la glucosa en el proceso llamado glucólisis. Entonces, en la alimentación hay glucólisis. Cuando la incorporación sea superior a la demanda, a la necesidad, siempre habrá un poco de más. ¿A dónde se va la glucosa que nos sobra? A la formación del glucógeno. Por medio de la glucogénesis, y si la ingesta es superior a la reserva de glucógeno, se los lleva a otros depósitos que es con mayor energía, que es la fabricación de ácidos grasos por medio de la lipogénesis. ¿Qué pasa cuando hemos terminado de comer y se ha terminado de absorber y han pasado unas 5 horas desde el proceso de alimentación? El organismo necesita seguir moviendo el músculo, moviendo el corazón, moviendo los pulmones. La cantidad de energía es la misma. Entonces va a tener que utilizar las reservas. Esas reservas es utilizar el glucógeno, desdoblarlo para formar glucosa, a la cual llamamos glucogenólisis. Cuando hemos acabado todo el glucógeno, vamos a necesitar y tenemos 3 vías alternativas para fabricar glucosa. La gluconeogénesis, que es la síntesis de la glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono, como el lactato en el músculo y la degradación de aminoácidos. Pero si tampoco el aporte es insuficiente, pasamos a la cetogénesis, por la cual se producen los cuerpos cetónicos como el resultado de los ácidos grasos, o si no a la proteólisis, que es el proceso de la degradación de las proteínas. Hola, muy buenas a todos. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad del Tolima, Instituto de Edad, tercer semestre. Hoy vengo a hablarles sobre los órganos implicados en los estados de nutrición en ayuno, así que empecemos. Órganos implicados en los estados de nutrición en ayuno. Los alimentos ingeridos sufren una absorción intestinal. Allí las enzimas los descomponen en grasas, hidratos de carbono y proteínas, ya que son mucho más fáciles de digerir por el epitelio intestinal. ¿Qué órganos intervienen? Primero, el hígado. El sistema drena la mucosa intestinal y vierte la sangre directamente en el hígado. Los productos de digestión deben pasar a través de él antes de llegar al torrente sanguíneo. El hígado funciona como un centro de reprocesamiento para estas sustancias nutritivas. Otras exosas, como la fructosa y la lactosa, son convertidas en glucosa. El exceso de la misma es convertido en ácidos grasos y después en triglicéridos. El hígado cumple la función de eliminar del nitrógeno que tenemos en nuestro cuerpo. Segundo, el músculo esquelético. Convierte energía química en energía mecánica. Degrada las sustancias para producir ATP y las moléculas que ingresan por difusión facilitada, gracias a la insulina, son fosforiladas y almacenadas como glucógeno. Las células musculares, como triacilgliceroles, los quimomicrones y el VLDL, como células musculares, son utilizadas como combustible o almacenamiento. También cumple la función de restitución de proteínas. Produce alanina y glutamina para transportar el nitrógeno al hígado de manera no tóxica. Tercero, el tejido adiposo. Este cumple unas características de almacenar energía como trigliceroles. También los ácidos grasos son sintetizados a partir del acetil-CoA. Existe una mayor relación en caloría-peso, 8 kilocalorías por gramo de tejido.
Cuarto, sistema nervioso. Proporciona la red de comunicaciones de todo el cuerpo, pero para ello necesita nutrientes y oxígeno para satisfacer sus requerimientos. Bombea iones de sodio y de calcio hacia el exterior y iones de potasio y cloro al interior. Puede utilizarse y puede funcionar sin oxígeno como metabolismo anaerobio, pero su capacidad de uso será mucho más reducida. Contiene una gran cantidad de energía para el funcionamiento de las neuronas y es independiente de la insulina. Quinto, el miocardio. Usa ácidos grasos como combustibles, pero también el lactato y el piruvato. Y utiliza la glucólisis como una importante fuente de producción de energía en su funcionamiento. Muchísimas gracias. Muy buen día, mi nombre es Lina María Sánchez Buitrago, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. El día de hoy les voy a explicar el ciclo del ayuno. Para que este tema se nos haga un poquito más fácil, vamos a dividir el ciclo del ayuno en tres partes: el estado de buena nutrición, el estado de ayuno temprano, el estado de ayuno tardío. El estado de buena nutrición satisface las demandas energéticas, ¿sí? A nivel hepático, luego del proceso de digestión, las moléculas monoméricas de los diferentes nutrientes atraviesan el borde en cepillo de las células intestinales. Una de estas moléculas es la glucosa. La glucosa, al aumentar sus niveles en circulación portal, estimula la liberación de insulina por las células de los islotes endocrinos pancreáticos, ingresando la misma al hígado por difusión facilitada independiente. Pero hay que saber que esto no tiene mediación de la insulina. Una vez allí, es sustrato de la glucoquinasa hepática que da como producto a la glucosa 6-fosfato. A la glucosa 6-fosfato, siguiendo distintas rutas metabólicas. La glucosa en el hígado se almacena como glucógeno, ¿sí? Esto sucede mediante el proceso glucogenogénesis, ¿sí? El glucógeno es un polímero de glucosa compacto, osmóticamente menos activo, que permite su reutilización posteriormente en estados de ayuno. ¿Sí? También debemos de saber que la capacidad de almacenaje de la glucosa en el hígado es del 5% de su Otra peso ruta a total. seguir es la vía glucolítica, originando lactato piruvato, que será oxidado a acetil-CoA. Este último podrá tomar dos caminos: la lipogénesis hepática o ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Debemos de saber también que la glucosa es indispensable para algunos tejidos que se denominan comúnmente como glucosa dependientes, quienes presentan especialización tricelular metabólica para dicha molécula. Se pueden citar entre estos tejidos al cerebro, células epiteliales entéricas, médula renal, retina, glóbulos blancos, eritrocitos y linfocitos. Otra molécula son los lípidos. Siguen básicamente dos caminos. Luego de sufrir el proceso de absorción y reensamblaje entérico, en el primero estarían involucrados los ácidos grasos de cadena corta, que son transportados al hígado por circulación portal ligados a la albumina. En el segundo caso, los demás ácidos grasos se ensamblan a una apoproteína de síntesis intestinal específica, formando un complejo denominado kilomicrón, que circulan por sistemas linfáticos para pasar finalmente a circulación en el confluyente yugulosubclavio. Bueno, en cuanto a los aminoácidos, como no existe molécula de almacenamiento a nivel hepático, son usados fundamentalmente en la formación de proteínas titulares y proteína plasmática. Una vez cumplidos estos requerimientos, dan origen a enzimas cetoácidos, que son oxidados por el CAT o son metabolizados a sustratos intermediarios útiles para la lipogénesis. El exceso de acetil-CoA, dependiendo de estado metabólico, puede ser sustrato de la cisteasa o liasa, dando como producto la biosíntesis del colesterol y formación de cuerpos cetónicos. Bueno, seguimos con la segunda parte, que es el estado de ayuno temprano. El estado de ayuno temprano también se divide en dos. El primero es el estado post-absortivo, ¿sí? Durante este tiempo el hígado mantiene los niveles sanguíneos para estos metabolitos de acuerdo a las necesidades de los tejidos periféricos.
Este es especialmente cierto para la glucosa sanguínea debido a que, como ya se ha mencionado, el cerebro y los glóbulos rojos dependen de este combustible. Bueno, como ven, esta figura muestra las interrelaciones metabólicas de los principales órganos en el estado de ayuno temprano. Que el glucagón estimula la glucogenólisis hepática liberando AMPC. La fosforilasa B inactiva es activada por conversión en fosforilasa A activa. La glucosa 1-fosfato proviene del glucógeno por fosfólisis, es convertida en glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa y luego a glucosa por medio de la glucosa 6-fosfatasa. Dado que hay solo 70 gramos de glucógeno disponible para conversión en glucosa y ya que no todo es fácilmente movilizado, puesto a que es siempre retenido para casos de emergencia, en realidad no hay glucógeno hepático suficiente para satisfacer los requerimientos del cerebro y los glóbulos rojos desde la cena hasta el desayuno. En consecuencia, la masa muscular debe recurrir a otro combustible para economizar glucosa. Sin embargo, aún en reposo, el músculo toma algo de glucosa de la circulación y produce piruvato y lactato, aunque a nivel reducido. La continua necesidad de ATP de este y todos los tejidos produce la formación de ADP y una continua operación de glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. La importancia del glucógeno hepático como fuente de glucosa sanguínea comienza a declinar 8 horas después de la comida. En este momento, la glucosa sanguínea proveniente de las cadenas carbonatas de aminoácidos por glucogénesis se convierte en un factor de creciente importancia. Así que en el periodo posabsortivo, el hígado de un hombre de 70 kilogramos, ejemplo, puede sintetizar tanto como 150 a 160 gramos de glucosa por día, de los cuales 96 gramos son oxidados, 70% es utilizado por el cerebro, 10% por el corazón y el 7% por los músculos. En consecuencia, es menester durante el estado posabsortivo reponer la provisión de glucosa del torrente sanguíneo. Las opciones disponibles para el organismo son: primero, liberar glucosa del glucógeno; segundo, reciclar los compuestos intermediarios derivados de la glucosa, tales como lactato, piruvato y glicerol; o la tercera sería sintetizar glucosa a partir de aminoácidos. Pero bueno, como ya se mencionó anteriormente, los 70 gramos de glucógeno hepático son apenas suficientes para satisfacer la velocidad normal de utilización de glucosa por parte del cerebro. La segunda y tercera posibilidad de producción de glucosa implica gluconeogénesis hepática. El lactato y el piruvato provenientes del metabolismo muscular ingresan al torrente sanguíneo, son extraídos por el hígado y reciclados a través del proceso de gluconeogénesis para producir glucosa. Sin embargo, este reciclaje de unidades de 3 carbonos, denominado ciclo del Cori, depende de un elevado metabolismo de glucosa en anaerobiosis, que es generalmente consecuencia de ejercicios intensos y no proceso metabólico importante en el estado de ayuno temprano. La segunda parte del estado de ayuno temprano es la progresión del ayuno temprano. Cuando el organismo pasa del estado de posabsortivo al de ayuno temprano propiamente dicho, se produce en el torrente sanguíneo una elevación de aminoácidos que provienen del tejido muscular. Al determinar la distribución de los aminoácidos individuales en el plasma sanguíneo, se observó que la alanina
da cuenta del 30 al 40% del total y que la glutamina representa también un porcentaje similar en las concentraciones. Dice que los crecientes niveles de alamina ejercen una doble acción a nivel hepático. Por un lado, actúan como inhibidor alostérico del piruvato quinasa y por el otro como sustrato de la alanina aminotransferasa. De este modo, la alamina restringe la producción del piruvato a partir de glucosa por vía de glucólisis, mientras que provee al mismo tiempo una fuente de piruvato para la gluconeogénesis. Este proceso en su totalidad, que recuerda el ciclo de Cori, es denominado ahora ciclo glucosalamina, alanina. Además del reciclaje de las unidades de 3 carbonos para producir glucosa, el ciclo glucosa-alanina es un mecanismo eficiente para transportar al hígado el nitrógeno de los aminoácidos liberados. Para este reciclaje produce una cantidad neta de glucosa, nuevamente más bien debe considerarse semejante al ciclo de Cori. La producción neta de la glucosa por vía de la gluconeogénesis refleja el uso de aminoácidos glucogénicos no ramificados provenientes de la degradación de proteínas periféricas. Bueno, y como información importante, debemos de saber que los aminoácidos en este proceso se convierten en la mayor fuente para la homeostasis de la glucosa después de que el glucógeno hepático sufre depleción durante el ayuno. La alanina es tomada por el hígado y convertida a glucosa por gluconeogénesis, como ya había dicho anteriormente, y el nitrógeno es convertido a urea. La glutamina también es liberada del músculo y es metabolizada por el intestino. La glutaminasa cataliza la generación hidrolítica de glutamato y amoníaco. El glutamato es convertido a alanina y la alanina es transportada al hígado.